Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta clase vamos a hablar sobre los tipos de sólidos cristalinos. Como ya hemos visto en clases anteriores, digamos, el tema o la unidad que estamos trabajando es con respecto a los sólidos. Y recordamos que hay tipos de sólidos como cristalinos y amorfos. El día de hoy vamos a detallar un poco en lo que son los sólidos cristalinos y cómo se forman estos tipos de sólidos. Bien, comencemos entonces. Primero que todo, debemos saber que las propiedades que tienen un sólido dependerán de digamos, tres principios. El primero, el tipo de partículas que lo formen, es decir, si están formados por átomos o por moléculas. El ordenamiento de estas partículas, es decir, la disposición que ellas tienen en el espacio tridimensionalmente hablando, ¿no? Si tienen una forma triangular, tetaédrica, octaédrica, en fin. Otra de los principios es la naturaleza y magnitud de las fuerzas intermoleculares que existan entre ellas. Si recordamos la clase anterior, hablamos de esas fuerzas, como las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, las uniones entre un ion y un ion. Bien, a eso se refiere cuando hablamos de la naturaleza y magnitud de las fuerzas que permiten la unión entre estas partículas, que pueden ser átomos o moléculas. Ahora bien, dependiendo de estos principios o estas características, podemos encontrar cuatro tipos de sólidos cristalinos. Están los iónicos, los covalentes, los moleculares y los metálicos. Vamos a ir detallando cada uno de ellos para que veamos la diferencia que hay entre estos. Bien, primero, antes de entrar específicamente en esa clasificación, quiero que aprendamos o conversemos sobre dos conceptos, ¿sí? Lo que es el isomorfismo y lo que es el polimorfismo en los sólidos. El isomorfismo, cuando hablamos de isomorfismo, es cuando dos compuestos se denominan isomorfos porque adoptan la misma estructura cristalina. Es decir, tenemos varios compuestos de diferentes tipos, pero molecularmente hablando, tienen la misma estructura cristalina. Bien, es decir, las moléculas o los átomos se disponen de la misma forma. Cuando ocurre eso, entonces estamos frente a un sólido cristalino isomórfico, es decir, que tiene que puede ser de diferente componente, por así decirlo, está formado por diferentes átomos, pero a su vez tener una misma estructura. Como por ejemplo, vamos a suponer tener una camisa de diferentes colores, ¿ya? Algo así. Sí, así ocurre con los sólidos. Los sólidos pueden ser diferentes sólidos que pueden tener una misma forma. Como vemos aquí algunos ejemplos, el nitrato de sodio, el carbonato de sodio, ¿sí? Ellos tienen, digamos, componentes distintos, el clorato de sodio, pero su estructura molecular va a ser bastante similar. A ellos se les conoce como sólidos isomórficos o el principio de isomorfismo es eso. Bien, en este caso tienen una misma fórmula, las unidades estructurales no deben diferir en más de un 15% en su tamaño, sus cargas no deben diferir en más de una unidad, ¿sí? Y si las uniones son poliatómicas, cuando hablamos de poliatómicos, que son muchos átomos de diferentes tipos, deben tener la misma geometría molecular. ¿Sí? Esos son los principios para que un sólido sea isomórfico. Ahora bien, tenemos los isomórficos, pero también tenemos los sólidos polimórficos o los que cumplen lo que se conoce como el polimorfismo, en donde un compuesto presenta polimorfismo cuando puede adoptar más de una estructura cristalina. En este caso es al contrario, tenemos un sólido de un tipo, pero que se puede manifestar de diferentes maneras. ¿Ok? Es como una persona que se vista de diferentes formas en diferentes días. Un día ocupa una camisa blanca con un pantalón negro, al otro día la misma persona ocupa una camisa negra con un pantalón gris. En fin, es la misma persona pero vestida de diferentes formas. Bien, a eso se refiere cuando hablamos del polimorfismo. Es cuando un sólido se manifiesta de diferentes maneras. Como por ejemplo el sílice.
¿sí? Uno de los principales sólidos y más abundantes en la naturaleza, conforma casi todos los tipos de rocas. El sílice se puede manifestar bien en forma de cuarzo alfa, ¿sí? Cuarzo beta o otro más elaborado, más estructurado llamado la tridimita. Entonces vemos que es el mismo silicato, el mismo sílice, pero que se puede manifestar dependiendo de su temperatura, ¿sí? Se puede manifestar de diferentes maneras. Bien, en este caso pudiera ser el cuarzo alfa de una forma trigonal, una forma hexagonal en el caso del cuarzo beta o una forma romboédrica en el caso de la tridimita. Entonces estamos hablando del mismo compuesto pero que se manifiesta de diferentes formas. A eso se le llama un compuesto eh, polimórfico, es decir, que tiene esta propiedad o esta característica del polimorfismo. Ya, entonces, ya entrando en la clasificación de los sólidos cristalinos, hablábamos que hay 4 tipos de sólidos cristalinos. Están los moleculares, cuyas uniones o fuerzas son fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Tenemos los sólidos iónicos, que sus moléculas o partículas están unidas por medio de enlaces iónicos. Los covalentes, cuyos enlaces o uniones son covalentes específicamente, y los metálicos, cuyos enlaces o fuerzas que unen las partículas o moléculas son enlaces metálicos. Le vamos a ir poco a poco hablando de cada uno de ellos. Comencemos con un sólido molecular. Hablando de los sólidos moleculares, sí, obviamente están formados por moléculas. Estas moléculas también, sus fuerzas intermoleculares pueden ser de Van der Waals, como las que vimos la clase pasada, pueden ser puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo o fuerzas de dispersión. Entre sus propiedades o características es que son sólidos blandos, su punto de fusión es bajo, ¿sí? Son malos conductores del calor y de la electricidad. Entre algunos ejemplos de sólidos moleculares pudiéramos encontrar el hielo, ¿sí? La naftalina o lo que conocemos comúnmente como el hielo seco. Por otra parte, algunos ejemplos de sólidos moleculares, como decíamos, como veíamos allí, tenemos el hielo, ¿ya? El fósforo blanco, P4, el azufre rómbico, S8, o el yodo molecular. Bien, si nos fijamos, tienen una estructura de molécula. Ninguno está separadito, está formado por moléculas efectivamente. Aunque hablemos, por ejemplo, en el caso del fósforo, de un solo tipo de átomo, son 4 átomos de fósforo. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de una molécula. ¿Ya? Recuerden que una molécula es aquello que está formado por más de 2 átomos. Muy bien, hablemos entonces algunos ejemplos más específicos de los sólidos moleculares, como por ejemplo el hielo seco. Cada molécula apolar se une a las otras por fuerzas de London, adoptando una estructura cristalina de tipo cúbico, como esta que vemos aquí. Recuerden que las fuerzas de dispersión es como lo que yo les decía, que era como un efecto dominó. ¿Sí? Una energía que se va transmitiendo en todas las moléculas o las partículas que están una al lado de la otra. Entonces eso sucede en el caso del hielo seco y esto me da una forma molecular cúbica. Por otra parte, el caso del agua, ¿sí? Si vemos aquí esta imagen, tenemos un cristal de agua, es decir, agua en estado sólido, ¿sí? Pero que asume una forma de tipo hexagonal. ¿Ya? El agua congelada asume, es un cristal, ¿sí? Es un sólido cristalino que asume una forma de hexágono. ¿Ya? Y esto se debe a las fuerzas que unen a las moléculas específicamente. Bien, el hidrógeno de la molécula del agua se ve atraída por el oxígeno de la otra molécula de agua, ¿sí? Porque el oxígeno, por ser más electronegativo, es decir, tiene más electrones, atrae al elemento, digamos, o al átomo positivo de otra molécula vecina, y entonces ocurre ese enlace fuerte llamado puente de hidrógeno. Ok,
Seguimos con otro tipo de sólidos que son los sólidos iónicos. Ellos están formados por disposiciones ilimitadas de iones positivos y negativos unidos por atracción electrostática. Cuando hablamos de atracción electrostática, nos referimos a lo que es algo similar a los imanes. Recuerden que en un imán polos opuestos se atraen, positivo con negativo lo unimos y vamos a tener que esos imanes se van a juntar tanto que va a ser difícil separarlos. Eso es una atracción electrostática. ¿Sí? Cuando hablamos de esa atracción entre positivo y negativo. Los sólidos iónicos están formados por este tipo, sus moléculas están unidas por este tipo de enlace. Un ejemplo de ellos es los cristales de sal. ¿Sí? La sal común que utilizamos en nuestra casa para condimentar los alimentos, esos cristalitos de sal están formados por ese tipo de unión, porque recuerden que la sal es cloruro de sodio, es decir, NaCl. El Na o el sodio es positivo, es un ion positivo y el cloro es un ion negativo. Entonces, juntos, formando el cloruro de sodio, están unidos a través de enlaces iónicos. Por lo tanto, es un sólido iónico. Aquí tenemos un ejemplo de qué pasaría si disolvemos un cristal, ¿sí? Un cubito de cloruro de sodio, es decir, de sal, en presencia de agua. ¿Qué pasa? El agua va a tener la capacidad de romper esos enlaces iónicos y separar los iones, ¿sí? Por un lado el ion positivo, el ion sodio, y por el otro lado el ion negativo o el ion cloro. Bien, chicos, sigamos entonces hablando de las propiedades o características de estos tipos de sólidos, los sólidos iónicos. Pueden ser cationes y aniones, ¿sí? Cationes como por ejemplo el sodio o aniones como el cloro, es decir, que tienen carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa. Están unidos por fuerzas electrostáticas, como veníamos diciendo, ¿sí? Entre sus características es que son duros, pero a la vez son quebradizos, ¿sí? Sus puntos de fusión es alto, son solubles en agua bajo conductividad térmica y eléctrica. Ahora bien, en este caso, ellos en sólidos como tal no son buenos conductores, por eso decimos que tienen baja conductividad térmica y eléctrica, pero cuando los diluimos en alguna solución, como por ejemplo el agua, ellos ganan mayor conductividad porque los iones ahí ya están separados. Juntos como tal, en un sólido no son buenos conductores, pero cuando estamos en presencia de agua, ahí sí, o algún otro disolvente, ahí sí pueden mejorar su conductividad. Por eso dice que son buenos conductores en solución o fundidos. Entre algunos ejemplos tendríamos el cloruro de sodio o la sal común y el nitrato de calcio, que es otro tipo de sal. Aquí tenemos algunos ejemplos de sólidos iónicos como el cloruro de cesio, también está el sulfuro de zinc o conocido como blenda y también el fluoruro de calcio o la fluorita, ¿sí? Que son minerales. Todos estos son minerales presentes en los suelos. Ya chicos, aquí tenemos algunas imágenes como un cristal de cloruro de sodio, ¿sí? De sal común. Esto sería su organización molecular bastante cúbica, ¿sí? Representándose el sodio como en este caso esferas púrpura y el cloro es como esferas color verde, ¿sí? Y de esta forma, geométricamente hablando, se organizan los iones, ¿sí? Los iones representados en color verde, eh, los iones cloro, iones negativos, y los iones sodio representados en color naranja, en este caso, ¿sí? Me disponen, o se disponen, mejor dicho, de una forma, geométricamente hablando, una forma cúbica. Por otra parte, tenemos los sólidos metálicos. Ahora, los sólidos metálicos consisten en redes tridimensionales de iones metálicos positivos rodeados por electrones de valencia deslocalizados de todos los átomos partícipes de la red. Ya en este caso, y vamos a ver cómo es esta estructura. Están formados por cationes, es decir, iones positivos, y electrones libres que hayan de otros átomos que estén alrededor.
¿sí? Ellos se unen por fuerzas electrostáticas entre los cationes y el mar de electrones. Recuerden que cuando hablamos de cationes son iones cargados positivamente, ¿sí? Y que se ven atraídos por los electrones que están alrededor. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces eso permite que ocurran esas fuerzas de atracción como las de imán que mencionábamos anteriormente. En este caso, los sólidos metálicos pues, hay desde muy blandos hasta muy duros, ¿sí? Sus puntos de fusión van desde muy bajos hasta muy altos. Como por ejemplo, hablando del mercurio. El mercurio es un sólido, ¿cierto? Pero es un sólido que a temperatura ambiente podemos verlo en estado más fluido, ¿sí? No sería no llamarlo líquido de alguna forma, pero sí más fluido en una temperatura ambiente. Por otra parte, ellos tienen una excelente conductividad térmica y eléctrica, por eso la mayoría de los metales son buenos conductores de la electricidad y son utilizados para llevarla, como por ejemplo en los cables de la energía eléctrica, están formados por cobre, están formados por otros tipos de metales que tienen la capacidad o son buenos para poder transmitir la corriente eléctrica y también el calor. Por otra parte, todos los elementos metálicos son sólidos metálicos. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se organizan molecularmente hablando los sólidos metálicos. ¿Sí? Tenemos a los cationes, que son en este caso las esferas color naranja, que están rodeadas por estas pequeñas esferitas de color verde que vendrán siendo los electrones libres. ¿Ya? Entonces, esa unión, o digamos, esa atracción que tienen entre los electrones y los cationes, entre los electrones con carga negativa y los cationes con carga positiva, permiten que permanezcan unidos, ¿sí? Y en este caso tenemos otro ejemplo en donde los cationes, que son los que tienen símbolo positivo, si tienen una forma específica. ¿Por qué? Porque se mantienen en su mismo lugar por efecto de las nubes electrónicas que tienen alrededor, que permiten que ellos se mantengan en un solo sitio. Aquí tenemos otro ejemplo de qué sucede cuando hablamos de un sólido iónico y un sólido metálico. En el caso de los sólidos iónicos, como mencionábamos anteriormente, ellos son quebradizos, como por ejemplo la sal. La sal tenemos digamos, un trocito de sal, si lo sometemos a cierta presión o lo pisáramos con un martillo, por así decirlo, él fácilmente se quiebra. A diferencia de un sólido metálico, como por ejemplo el hierro, los fierros son difíciles de romper, difíciles de quebrar, ¿sí? Por la estructura molecular que ellos tienen. A diferencia de los sólidos iónicos que son mucho más quebradizos. Entre algunos ejemplos de los sólidos metálicos, bien, tenemos el oro, ¿sí? El cobre, ¿ya? Y otros tipos de metales que son muy utilizados para la conductividad de la electricidad, para la construcción incluso. Muy bien, esta imagen ya la vimos, está representándose la disposición molecular de los cationes con respecto a las nubes de electrones que la rodean y que permiten que mantengan su forma. Por otra parte, tenemos a lo que son los sólidos covalentes. En los sólidos covalentes, las partículas se unen entre sí por enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son aquellos enlaces donde las moléculas alcanzan el equilibrio, es decir, se cumple la ley del octeto. Por lo tanto, tienen sus 8 electrones en su capa más externa. A eso se refiere cuando hablamos de la ley del octeto. Todo átomo, toda molécula, para lograr su estabilidad, sus átomos tienen que lograr su estabilidad en la capa más externa cumpliendo la ley del octeto. ¿Qué quiere decir? Tener 8 electrones en su capa más externa. Si para lograr esa estabilidad los átomos se unen entre ellos, ya, por ejemplo, un átomo de cloro que tiene 7 electrones en su capa más externa se une a un átomo de hidrógeno que tiene uno solo y juntándose logra la estabilidad de los 8 electrones. ¿Por qué? Porque el hidrógeno le presta su electrón al cloro, ¿sí? Y allí completa sus 8 electrones en su capa más externa
y el cloro a su vez le presta sus 7 electrones al hidrógeno para que logre su estabilidad. Entonces ahí tenemos una molécula cumpliendo la ley del octeto. Bien, en este caso, los sólidos, hay sólidos que se forman a través de esa unión, ¿sí? Y son los sólidos covalentes. Son sólidos muy estables porque como son moléculas que están en equilibrio, son átomos que están en equilibrio, sus fuerzas son bastante estables. Por un ejemplo de ellos es el diamante. Se conoce que el diamante es el sólido más fuerte que existe. ¿Por qué? Porque sus enlaces están formados por enlaces covalentes. ¿Ya? En este caso, como decíamos, en el caso del diamante, cada carbono o cada átomo de carbono se une a otros 4 tetraédricamente formando una red tridimensional. ¿Sí? Como son enlaces covalentes y son moléculas y átomos a su vez que están en equilibrio, su estructura molecular es bastante fuerte. En este caso, hablando de las características de los sólidos covalentes, están formados por átomos, por supuesto, sus enlaces son de tipo covalente, ellos son muy duros, su punto de fusión es muy alto, son insolubles en agua y tienen baja conductividad eléctrica y térmica. Son malos conductores de la corriente eléctrica. Entre algunos ejemplos tendremos el diamante y el cuarzo. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se distribuyen, ¿sí? O cómo molecularmente hablando tendrían su forma los sólidos covalentes. Bien, vemos que es una forma bastante geométrica. Seguimos verificando por aquí. Otro ejemplo de sólidos covalentes es el grafito, también formado por átomos de carbono, pero en este caso los átomos se unen en forma covalente formando hexágonos, los cuales se agrupan por interacciones débiles. Bien, otro tipo de enlace covalente. Aquí lo tenemos. Si nos damos cuenta es una estructura bastante geométrica, muy organizada. Para finalizar, tenemos una comparación entre lo que son las fuerzas intramoleculares, disculpen, y las fuerzas intermoleculares. Aquí tenemos, por ejemplo, fuerzas intramoleculares. Al hablar de intramolecular es desde dentro de la molécula, cómo se unen los átomos dentro de una molécula. Si nos damos cuenta, la energía que tienen es bastante elevada, ¿no? Hablando en kilojoules mol, que sería la unidad de 400 a 4000, en el caso de un enlace intramolecular iónico, en un enlace covalente en 350 a 1100, en un enlace metálico de 75 a 1000. Fíjense estos valores en energía de kilojoules mol en una fuerza intramolecular, es decir, entre los átomos dentro de la molécula, en comparación a las fuerzas intermoleculares, la energía, ¿ven? Es mucho menor, ¿sí? Entonces son más fáciles de separar. Es más fácil de separar moléculas que están juntas formando un sólido a separar átomos dentro de una molécula. La energía es mucho mayor, la energía interna es mucho mayor. Bien, chiquillos, entonces de esta presentación, de este video, les voy a dejar una guía de trabajo que también tiene relación a lo que fue los tipos de fuerzas intermoleculares que hablamos la clase pasada, de lo cual vamos a responder esta guía y con esto cumpliríamos lo que es la evaluación formativa de esta unidad, ¿sí? Además de las otras actividades que ya han trabajado. Esto ha sido todo, espero les haya gustado, espero hayan entendido. Si no entendieron algo, pueden preguntarme con toda libertad, me pueden escribir a través de webclass y allí lo vemos, ¿ok? Que estén muy bien, chao, chao, cuídense mucho.